¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart, hombre de gran inteligencia. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto de saludarlo, verlo y estar en el programa con usted, estimado Maestro, profesor. como siempre es un placer y hay un tema que a mí me parece interesante, trascendente y profundamente actual. El papel del liderazgo femenino, maestro. Durante muchos años, décadas enteras, parece ser como que se estaba esperando la presencia de este liderazgo. Características de este liderazgo femenino que suelto así es, primero, no minimizan los problemas, porque eso es algo muy de la mujer de la casa. La madre dice, aquí hay un problema, no lo minimiza, o sea, busca solucionar. Tienen capacidad como de detectar y de revisar una serie de situaciones. Revisan varias veces las ideas porque hay un intento de perfeccionismo con las cosas, ¿sí? El liderazgo femenino es algo muy esperado por muchas personas, pero ha sucedido muchas veces que en el liderazgo femenino el sistema las coopta, se las come, las ataca y entonces los valores diferentes que queríamos encontrar empiezan como a difuminarse y empieza un término que a mí me molesta mucho porque a veces uno dice, a veces hay un proceso de masculinización porque ya todo es igual, no hay géneros y el poder va encima de todo, maestro. Marcan diferencia. Grandes mujeres, grandes liderazgos femeninos han salvado países, imperios, Pero generaciones, familias, maestro. generaciones. Es decir, yo me voy, si nos remontamos a la historia, profesor, tenemos Cleopatra. Cleopatra no hizo lo que hizo por ambiciosa, disipada, no, tenía una sola cosa en mente, Egipto, la soberanía de Egipto ante el enorme monstruo de Roma. Tenía una visión de estadista. Una gran estadista. Y bueno, ya nos brincamos muchos años después, Golda Meir, Indira Gandhi, la señora Thatcher. Sí. Señora Thatcher. Antes de eso, vamos a colocar por ahí a Juana de Arco con su visión de las cosas, a Isabel I con su visión del mundo. Isabel I. ¿Sí? Isabel I. María Estuardo, que tuvo también otra visión de las cosas. Isabel I era una mujer injustamente tratada por haber decapitado a su prima, a María Estuardo. Pero ella no pensaba en la prima, ella pensaba en la historia. Y tuvo razón. No sé en decapitarla, pero en fin, no nos detengamos. Pero Isabel I, maestro, si algo tenía, era la conciencia de que el pueblo inglés debía sentirse amado por su reina. Ella tiene en uno de sus discursos, en una de sus palabras, podré tener defectos, podré tener fallas, no he hecho más que prepararme y estudiar para que este pueblo tenga una reina del cual ellos se sientan orgullosos. Pero lo que nunca van a poder dudar es que tienen la reina que más los ha amado en su historia. Esas son palabras de Isabel I, maestro. Ella fue la reina virgen, se decía, ¿no? Eso dicen, aunque si andaba por ahí Leicester, andaba Raleigh, una serie de personajes. Yo conozco, pero por supuesto, sí, pero... usted lo mencionó ya, usted lo dijo públicamente, lo sabe el país. ¿No? Sir Walter Raleigh. Raleigh sí fue amante de la reina Isabel I. Y por eso, al estado de Virginia, en lo que es ahora Estados Unidos, se llama Virginia. Walter Raleigh le puso Virginia en honor a la reina virgen. A la reina, ajá. A Isabel I. Pero en fin, yo traigo otro. Maestro, Catalina. Eso usted lo quería plantear. Catalina la Grande. A mí hay dos grandes mujeres, bueno, muchas, pero Catalina la Grande y Angela Merkel. Porque podríamos aquí tener horas hablando. Empecemos por el primero, Imperio Ruso. El Imperio Ruso. Ella, Catalina la Grande, se casa con un inútil, que era Pedro el III. De veras, era un inútil. Ella era de origen polaco, no era Romanov. Se casa con Pedro III y al poco tiempo le da un golpe de estado a su marido.
le dio un golpe de Estado y él, ok, acepto, dimito, me voy, pero quiero una hacienda, una finca donde yo pueda ir con mi amante y ella Eso quedarme. era el vivir bien que ese hombre tenía, que no, y no fue educado como fue educado Catalina. Catalina fue educada para gobernar, ¿sí? Para tomar decisiones, maestro. Perdón, lo interrumpí. Sí, no, está muy interesante, porque a Pedro III, la finca, con los lujos, con las comodidades, con la buena vida, como él la entendía, le duró un mes, lo estrangularon. Murió estrangulado al mes. Se dice que fue pues una instrucción Parte de todo eso. parte de todo eso. Pero Catalina gobernó 35 años Rusia y la puso con un pie en Europa. Deseando incluir a Rusia en Europa. En Europa. Eso fue la idea de tenía Catalina. Clarísimo. Primero, secularizó el Estado. Ya no vengan más con supersticiones o religiones muy respetables, pero no son parte del Estado, y en las escuelas públicas, adiós a las religiones. Y vengan los inmigrantes, vengan los científicos, que Rusia va a mirar a Europa. El espíritu de la ilustración, claro, maestro, que ella quería tener. Llegó con Voltaire y Diderot en la mente, por exactamente. supuesto. Y entra al Báltico, es decir, entra a Europa a expensas de Polonia. Pero ella, durante sus 35 años, luchó por hacer de Rusia una e integrada a Europa, una Rusia ilustrada y científica, pero la geografía se lo impidió, profesor. Sí, y más en aquel tiempo. Maestro, déjeme contarle una cosa. Dentro de las reformas y dentro de las cosas que Catalina aplica, decide que es momento que toda la corte, los seres que tenían influencia en el dominio, aprendieran el francés. Y le da al francés la categoría de lengua oficial en el Imperio Ruso. Y todos tienen que aprender francés. Y están trabajando, y el francés, porque ellos quieren sentirse a la vanguardia, quieren tener ser como la entrada a Europa. Maestro, llega la Revolución Francesa y el horror entra en la corte rusa y deciden quitar al francés como la lengua oficial, y muchos tienen que volver a aprender el ruso, que ya no lo habían dominado. Sí, son esas cosas que suceden. Y tal vez por lo que usted dice, seguramente. Se escandalizaron. Catalina quiso hacer en Rusia una monarquía parlamentaria. Pero cuando vio lo que pasó estaba pasando en Francia. Con Robespierre, con Marat, con todos ellos. Sí, monarquía parlamentaria, no, me van a cortar la cabeza. No. Y tuvo un detalle para dejarlo a usted, profesor. No, vamos muy bien. Ella tuvo muchos amantes. A ninguno lo dejó tocar el poder. No, maestro. Mandaba ella, porque hasta en los ejércitos. Era, vamos a llamarlo, su concepto era muy territorial. Ella era un ser absolutamente territorial. No permitía asesorías que le rompieran la seguridad. Porque luego hay asesores que se dedican a asesorar rompiendo la seguridad del asesorado. ¿Para qué? Para hacerse necesarios. Fouquet fue un ejemplo de eso, el mismo Robespierre fue un ejemplo de eso. Ella fue un ser muy territorial, pero fue un ser muy de avanzada, maestro. Fue un ser que dejó una marca que no tuvieron los zares que siguieron después de ella. Una grande, con razones, Catalina la Grande, y ella siempre quiso que Rusia fuera parte de Europa. Pero ese enorme país, Catalina ¿cómo le la hace? Grande le viene de Pedro el Grande. ¿sí? Zarina de todas las Rusias, porque no es una sola Rusia, son muchas. Son muchas y Rusias. ¿Cómo hace ella en San Petersburgo y todo el resto en las estepas y Moscú? No, era imposible. Rusia es un país muy complejo que hasta el día de hoy sigue, en mi opinión, sin definirse si es Europa o si es Asia. Muy bien. Ahora vamos a dos seres, maestro. Merkel, que usted la quiere mencionar. Sí. ¿Y por qué no hacemos un contrapunto con una figura que a mí me llama mucho la atención, que es Dilma Rousseff? Es un provocador usted, profesor. Sí. No, maestro, es que Dilma Rousseff entra al poder. Sí. Y yo no sé qué le sucede, pero se ve con la obligación moral de estar cuidando la imagen de su antecesor. Sí. Y se dedica más tiempo a cuidar y a desempolvar la imagen del antecesor que a hacer algo por ella.
Pareciera como si fuera una máquina grabadora repetidora de ideas del antecesor. No puedes llegar a gobernar si no tienes una personalidad definida como político, si no tienes una visión del poder. Para mí eso le pasó a esta señora Rousseff, ¿sí? Con los finales que de alguna manera tuvo por esta necesidad de tengo que proteger. ¿Quién se lo metió? No sé, de los 0 a los 8 años en su casa, ¿sí? Pero mire qué distinto a la posición independiente de esta mujer de la Alemania Oriental, que es la Merkel, ¿sí? Sí. No, lo que usted acaba de decir de Dilma Rousseff es para dedicarle inclusive un programa. Fue una buena administradora del capital político de Lula. Y cuando se va Lula e inclusive entra en desgracia, ella sigue tras Lula en la protección eterna de su mentor y ahora Dilma Rousseff. Me parece que es un oscuro paréntesis en la historia del Brasil. No hay por qué nada, mencionarlo. a pesar de ser la primera mujer en gobernar el gigante de América Latina. Eso considero que es grave. Y ahora, la Merkel, muy distinta. ¿Por qué? Por su perfil científico, maestro. Sí, un perfil científico, pero lo aplicaba con una gran... Ella viene de la Alemania comunista, de la llamada Alemania democrática, válgase la contradicción. Valga la contradicción. Es una científica, su licenciatura la hizo en física y la maestría en química cuántica, que para mí son palabras mayores y creo que para todos los que nos escuchan. Bueno, se pueden decir muchas cosas positivas de Angela Merkel porque tuvo un rasgo político extraordinario de el salvamento de Grecia. Salvó a Grecia y con eso salvó a la eurozona, el salvamento económico. Listo. Y ya los griegos... Es una gran inversión en moneda alemana. Y pensar a largo plazo, mantener la unidad de Europa a una costa de los impuestos de los alemanes, que eso fue lo que pasó. Y luego otras cosas extraordinarias, muy criticada por acoger casi 1 millón de refugiados que venían de la guerra de Siria, que venían de Asia. Vengan a Alemania, vengan a Alemania. Dio un ejemplo contra todos esos nacionalistas paleolíticos que ahora gobiernan Hungría, Polonia, asustados por la migración cuando no han recibido casi ningún migrante. El mérito que yo quisiera destacar de la Merkel, profesor, fue su reacción ante la pandemia, ante el COVID. El 27 de enero de 2020, Merkel dijo, test inmediatos para todos. Para todo el mundo. Cuando en el resto del mundo había muchos que se burlaban. Y vamos a invertir en salvar a la industria alemana y a las pequeñas empresas y a los podólogos y a las maquillistas. En fin, podríamos hablar largamente. Una última cosa de la Merkel. Su prodigiosa memoria. Caminar todos los días y a una cuadra antes del muro de Berlín, después de verlo, ella daba vuelta a la izquierda. Ese recorrido lo hizo por mucho tiempo para no perder en la memoria la idea de que la libertad siempre tiene que ser derribando cualquier muro. Es un ser prodigioso. Maestro, el muro ya nos puso el tiempo, se nos acabó. Hablamos de personajes muy interesantes. Solamente cerremos el liderazgo femenino, una gran oportunidad para este país si encuentran ideas nuevas, problemáticas nuevas y sobre todo una gran imaginación para resolver conflictos viejos que no pueden apoderarse de una sociedad. Maestro, es un placer. Y nos veremos aquí el próximo sábado en Punto de Fuga.